Bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable. Hoy estamos un día más analizando temas relacionados con nuestra profesión, la contaduría pública como la contaduría privada. Estos meses que tenemos empezando el año de enero a marzo, considero que vamos a estar conversando sobre temas relacionados con lo que es este cierre fiscal 2020, tanto para las personas físicas como lo que son las personas jurídicas. Es un cierre especial, es un cierre fiscal especial, ya que es de 15 meses, entra la ley 9635 y realmente tenemos muchas consultas todavía sobre la mesa, a pesar que los colegios profesionales nos han dado muchas charlas, también compañeros han hecho diferentes capacitaciones en vivo, en Facebook, en YouTube, pero todavía quedan consultas. El día de hoy queremos aprovechar este programa de experiencia contable analizando nuestro lema, que es compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad. El día de hoy empieza un proyecto que realmente durante la semana lo estuve analizando y considero que sería una bonita experiencia, aprovechando la virtualidad. ¿Y cuál es ese proyecto? El proyecto es traer contadores públicos y privados a nuestro programa, pero no solamente de San José, sino invitar a todas nuestras regionales, tanto como el Colegio de Contadores Públicos como privados, que tienen diferentes regionales en cada una de las provincias, y queremos aprovechar la virtualidad. Podemos traer contadores del Caribe, como en el caso de hoy. Podemos traer de Guanacaste. La próxima semana está la provincia de Guanacaste en experiencia contable. ¿Y por qué no aprovechar esta virtualidad para unirnos más como profesión? Y esa es la idea. Yo sé que muchos contadores siempre han querido compartir esa experiencia y conocimiento para el gremio y creo que la virtualidad nos está dando esta oportunidad. Y experiencia contable se une a ello. Estamos ya hablando con contadores de Heredia, con Alajuela, para que vengan al programa Experiencia Contable. Cada uno sabe cuál es su especialidad, puede ser impuestos, pueden ser NIF, pueden ser NIAS. Cada uno de nosotros, como dicen, tenemos nuestro charquito donde nos gusta estudiar y pasar el tiempo aprovechándolo para poderlo dar. Entonces, todos los contadores privados y públicos que hoy nos están escuchando, los invito a que vengan al programa Experiencia y puedan compartir con los contadores. Muchos somos profesores y nos gusta compartir con estudiantes también. Igual, en el mes de febrero, les anuncio que va a haber un programa dedicado solamente a la educación de contaduría. Vamos a tener invitados como profesores y como estudiantes también. La idea es ver qué estamos viendo en las aulas de la universidad. Realmente es lo que la práctica nos está pidiendo. Entonces, uno y más proyectos van a venir por medio del programa Experiencia Contable, los vamos a ir evolucionando, desarrollando para hacer un programa diferente y que sepan que este programa nace para eso, para que compartamos realmente y nos unamos, obviamente, más en nuestra profesión con temas de actualidad. Cierre fiscal 2020. Y como les comentaba, hoy tenemos una invitada del Caribe, que creo que es de Guapiles. Ahora le preguntamos exactamente dónde es que ella vive. Su nombre es Aderic Brenes Castro, contadora pública autorizada, contadora privada, máster en asesoría fiscal, ex profesora de la UCR, socia y fundadora de asesoría integral del despacho contable y asesoría fiscal. Tiene experiencia en todo lo que es la parte contabilidad, finanzas, control de impuestos y obviamente en la parte de asesorías. Y muchos ya la han visto en diferentes charlas en Facebook Live, que hoy, por cierto, dio una a las 3 de la tarde. Entonces, queremos realmente compartir el día de hoy temas o preguntas específicas del cierre fiscal 2020. Queremos hacer como un programa de que se desarrollen preguntas específicas, respuesta, pregunta, respuesta. Primeramente vamos a ver una exposición, la vamos a saludar a nuestra expositora y después vamos a dedicarnos como a preguntas puntuales, que este programa sea como esta herramienta para cuando hay una consulta rápida podemos meter al programa. Bienvenida. Bienvenida a este programa Experiencia Contable. Realmente es un honor tenerla acá. Ya la conocía yo personalmente una vez que fui allá a Guapiles y me gustaría que se presentara. Tal vez algunos no la conocen. Exalumnos suyos también la están viendo el día de hoy, clientes y todo lo demás. Pero ¿quién es Aderic? ¿De dónde viene? Si ven Guapiles, Limón,
qué parte de Limón vive. Y bienvenida y gracias a Dios a la virtualidad, porque así la podemos tener hoy en el programa Experiencia Contable. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias primero que nada a vos, Ivette, por invitarme. La verdad que es un honor estar aquí compartiendo con muchísimos colegas, contadores públicos, contadores privados y el público en general que normalmente también acompaña todas estas actividades. Bueno, mi nombre es Adriz Brenes, como bien lo decían, en realidad pues yo soy de San José, pero tengo 30 años de vivir en el lado de Guapiles, me encanta el área, me encanta la zona, desde que vine aquí me enamoré. Y realmente para mí es una gran oportunidad de poder llegar a muchísima gente a través de la virtualidad, que es algo que venimos experimentando desde hace rato. Y la verdad es que es muy importante de una vez apoyarte en este proyecto, te felicito, porque es muy importante que más personas participen, en especial de zona rural, porque normalmente se nos da muy poca oportunidad, no nos participan, asumimos que el conocimiento está en la GAM y eso no necesariamente es cierto. Yo conozco muchísimos colegas muy capaces, brillantes, excelentes profesionales, y yo creo que eso puede enriquecer más la zona, porque también no, para nadie es un secreto que normalmente también por la distancia ha sido un rezago en la parte del conocimiento contable en la zona rural, y claro, yo creo que la virtualidad va a ayudar a romper mucho de ese esquema, en la medida que todos, cada uno de nosotros, tratemos de romper ese miedo a la virtualidad, porque esto ha sido un proceso de cambio fuertísimo que hemos tenido en el último año y mucha gente no estaba muy de acuerdo con la virtualidad y no ha quedado otra. Pero yo pienso que la virtualidad llegó para quedarse y que podemos aprovecharlo todos y todas, aprendiendo muchísimo, compartiendo, y la verdad es que vale la pena. Yo tengo más de 30 años de estar trabajando en esta profesión, de la que me he ido enamorando poco a poco. Me enamora más el poder ayudar, el poder compartir, el poder asesorar, el poder orientar en sí, y por eso pues siento que esta actividad así como esta me motiva muchísimo. Así que estoy a la orden de todos y muchísimas gracias a todos y a vos, Ivette, por invitarme. Gracias a usted, más bien por acompañarnos el día de hoy. ¿Y de qué parte de Limón venía? No, venía no, vive. Yo vivo en Guapiles. En la parte por donde estaba la regional del colegio. No, hacia ¿qué sería? Hacia el norte, hacia el aeropuerto, es que vivo yo. Sí, porque vean, realmente yo me enamoré de la zona del Caribe. Hasta estoy dando clases en la UCR del Caribe. Ah, qué bueno. Hasta ese punto, ¿verdad? Realmente realmente la población de los chicos que llegan a esa universidad en la parte de contaduría es para aplaudirles, porque para la parte de la virtualidad, tal vez pensamos solo San José, y en San José, gracias a Dios, hay internet por todo lado, y hay facilidades para estudiar. Y no es lo mismo estudiar a nivel universitario en zonas de regionales, en zona alejada de la capital, que estudiar en la capital. Hay muchos factores que realmente te hacen dar un paso más allá de lo que a uno le exigen como estudiante. Sí. Entonces, realmente la zona del Caribe es de aplaudir a todos los chicos que están estudiando la carrera de contaduría, y un saludo a todos a todos esos muchachos que están estudiando en las diferentes universidades de Limón, nuestra profesión. Definitivamente son dos Costa Ricas y eso es una brecha que tenemos que ir rompiendo y apoyar a través de todos estos esfuerzos para que no haya esa diferenciación. La verdad es que todos merecemos este acceso, y esta pandemia ha demostrado la realidad que vivimos en nuestro país, desgraciadamente. Pero también retomemos eso como una oportunidad para cambiar y mejorar y aportar nuestro granito de arena en lo que podamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y empezamos con lo que es el tema. Usted nos ha indicado que traía una presentación como para darnos una introducción, y que los que nos están viendo en redes sociales pueden ir ya haciendo sus consultas, igual los que nos están acompañando hoy en la plataforma de Zoom, que también pueden ir haciendo sus consultas para desarrollarlas después de la presentación. No sé, para compartir la presentación, tal vez. Por favor, aplíqueme ahí para que puedan compartir.
donde dice compartir pantalla, ahí le damos clic y se da para todos. ¿La pueden ver? Todavía no. Ya, listo. Ahora sí. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a hacer un resumen muy rápido porque aquí lo importante es darle la oportunidad a todas y todos de hacer sus consultas y preguntas. Voy a pues tomar así una presentación muy rápida de lo que trata pues la reforma y las preguntas que normalmente se viene haciendo la gente durante todo este proceso, que a pesar de que ya lo conocemos, siempre está de más retomarlo. Bueno, la reforma fiscal llegó para quedarse, nos guste o no. Principalmente las modificaciones que hubieron fue en lo que fueron rentas de capital mobiliario e inmobiliario y en la parte de las utilidades. Sobre esas dos fueron los grandes aspectos que se mejoraron, que se cambiaron, y principalmente lo que era las rentas de capital, por supuesto. Dentro de los cambios significativos, el más grave o el más fuerte que hemos tenido es precisamente este periodo fiscal, que en teoría iba a ser de 1 año, pero al final se decidió que este periodo iba a ser de 15 meses, lo que en alguna medida se nos complicó porque los análisis y las estrategias y todas las proyecciones que se van haciendo de impuestos se complican un poquito para que al final de cuentas los resultados sean lo que uno espera. También como novedad, los cafetaleros sí volvieron a su periodo porque era el que más les convenía. Y dentro de los cambios más importantes y de las preguntas que normalmente se tiene que hacer uno es sobre los beneficios o perjuicios que esta ley nos da. La primera de ellas, que yo diría que es un beneficio, aunque viene de un perjuicio, es el hecho de las pérdidas de capital, que a partir de este año van a ser deducibles para todos nosotros 3 años y las agrícolas se mantienen en 5 años. Anteriormente solamente industriales podían participar de este beneficio y ahora todos nosotros. Aquí la pregunta que podría hacerse uno es cómo documentar esto, y eso es importante, llevar ese control y ese registro contable para poderla deducir a futuro. Las otras grandes cambios fueron en cuanto a la deducibilidad de intereses. Se estableció un monto, pero más que todo para los intereses no bancarios, y esto es importante que lo retomemos porque esto afecta especialmente las inversiones que se hagan de otras personas que no son del sistema bancario. También cambios importantes a nivel de asociaciones y fundaciones que ya participaban en sus actividades que son económicas, ya tenían que lucrar, y también algunas limitaciones en cuanto a las donaciones, limitando al 10% de la renta solamente para aquellas instituciones sin fines de lucro y que fueran declaradas de interés social. Aquí es importante que nosotros, si vamos a dar alguna donación, que nos documentemos bien de si esa institución es declarada sin fines de lucro, si es de interés social, y que eso sea parte de nuestros papeles de trabajo, nuestros documentos que hay que guardar por 4 años. Otro cambio importante era los dividendos a las sociedades, que anteriormente no era gravable, y ahora si la sociedad se queda como no gravable si la sociedad es activa, pero no así para las sociedades que no son activas. Las tarifas de los dividendos en realidad quedaron igual, excepto para las personas radicadas fuera de Costa Rica, que sí subió a un 25%. En esto ha habido un poquito de confusión porque empezaron a decir al principio que la tarifa era de un 25% sobre los dividendos, pero solamente para los extranjeros. Igual con todo lo que son comisiones, etcétera, cuando son personas radicadas fuera de Costa Rica, y para otros no domiciliados, como los de espectáculos públicos, se impuso un nuevo impuesto que antes no existía. Se retoma lo de los precios de transferencia ya a manera de ley, pues antes solo estaba en una directriz, y ya esto es importante porque ya tenemos que irnos resguardando de cómo son las transacciones entre relacionadas, y a veces pensamos que son sociedades que tienen acciones una con la otra, y esto involucra también las relaciones de parentesco hasta 3er grado de consanguinidad de dueños de empresas, de socios de empresas, o personas que tienen están en una posición de poder dentro de la organización. Otro cambio importante que ha sido de mucha polémica, que han estado hablando precisamente en estos días, es precisamente sobre el diferencial cambiario, que de acuerdo a la ley, en la modificación que se dio, se estableció que para efectos de las utilidades,
la ganancia o pérdida se iba a definir por el diferencial cambiario que se diera en tanto lo que era realizado como lo que era devengado. Y se definió solamente realizado para lo que eran lo de rentas pasivas, que ahorita estamos en una discusión fuerte precisamente por el criterio institucional que nos ha venido a decir hace poquitos días la administración tributaria, donde cambió de criterio y nos lo pasa a la parte de utilidades solamente la parte realizada, y que para todos es bien sabido que dependiendo del nivel de deudas en dólares, esto es un grave perjuicio. Otro cambio que viene con la ley y que tal vez no hemos tomado en cuenta es que las nuevas empresas pymes que tengamos a partir de este año ya entran con beneficios fiscales, que sería una oportunidad para muchos aprovechar, que el primer año no se van a pagar impuestos, que después del segundo año solo el 25% se paga de renta y que el tercer año se pagaría el 50% de la renta. Y ya hasta el cuarto año se nivela. Esto es una forma de motivación para las pymes y que precisamente ha sido la pandemia la que no ha permitido más bien desarrollar esto, y que estamos viendo más bien mucha quiebra, cierre de empresas pymes, que es algo muy doloroso porque realmente la pyme mueve el país, es una gran generadora de empleo y de alguna manera debe hacerse pronto medidas y acciones para estimular a las pymes. Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente con lo del cierre fiscal es cómo juega lo de los pagos parciales. Hay mucha discusión a veces o dudas de si tengo que pagarlos, si es obligatorio o no pagarlos, y especialmente porque la ley cambió hace algunos años y se calculan intereses después de que el parcial vence. Ahora, eso es siempre y cuando yo tenga que pagar los parciales, porque por ahí he oído que hay gente que piensa que los parciales hay que pagarlos todos, me toque o no pagarlos. Entonces, una pregunta frecuente es, ¿tengo que pagarlos? ¿No tengo que pagarlos? Y la respuesta es, vaya a pagarlos en la medida que estos parciales cubran mi renta estimada a pagar. Si mi renta estimada cubre 2 parciales, pagaría 2 parciales y esperaría a ver si es necesario un tercer parcial para cubrir el impuesto a pagar. Si eso no es necesario, no se deben pagar. Y esos parciales luego, el mismo sistema, cuando se presenta la liquidación de renta, los va a ir anulando en un proceso automático o un proceso que la administración tributaria sabe cómo aplicar al final de los cierres fiscales. Entonces, tomemos ese punto en cuenta para no generar salidas de flujo de efectivo dentro de nuestras empresas que no sean necesarios. Los cambios también se dieron a nivel de las rentas, de las tarifas de impuestos, que se incorporaron las tarifas del 20 y el 25. Lógicamente, estas tablas se modificaron y hay que ajustarlas a las tarifas que son para 15 meses, porque la que venía en la ley era para 12 meses. Lógicamente, pues eso se va a ir variando cada año, pero hay que tomar en cuenta esos cambios. ¿Qué cosas deberíamos estar tomando en cuenta para este cierre fiscal para que no nos vaya como un poquillo mal? Y más que todo, prever situaciones futuras. La primera cosa que uno recomienda siempre es ese amarre de la declaración del IVA, todo lo que hemos reportado, tanto en ventas como en compras y costos, contra lo que tengo en los datos de mi declaración de renta. ¿Qué tengo ahí? Y que esas cosas amarren y concilien, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese ejercicio. Muchas veces asumimos que los datos que pusimos en nuestra declaración, en el borrador, coinciden con lo que está en la declaración, y lo que está en la declaración me va a sumar y coincidir con lo que estoy poniendo en la declaración de renta al final. Y esto es un error común que es muy fácil de detectar por la administración tributaria. Es de lo primero que ellos hacen a nivel de match y donde generan inconsistencias para iniciar sus primeras revisiones. Entonces, tengamos ese cuidado este año. Otro es precisamente documentar bien esas pérdidas, si acaso las tuviéramos este año, documentarlas, que queden bien registradas en la contabilidad, abrir una cuenta especial para registrar la pérdida del año y poderle llevar el control para ver cuándo la podemos aplicar, asumiendo que tenemos 3 años para aplicarlas a futuro. Otro aspecto que es importante, que era lo que les comentaba al principio, de pagar los adelantos que nos toca pagar. No paguemos más de la cuenta. No es obligación pagarlos todos, sino pagar lo que realmente
esperamos nosotros poder determinar como impuesto de renta a pagar. En eso es importante el poder trabajar con proyecciones. Si más o menos las empresas tienen un comportamiento estándar año a año, podemos basarnos en cifras históricas de nuestra empresa o de la empresa a la que nosotros le damos servicio como contadores para ir proyectando esos impuestos y poder ir viendo los comportamientos que se van dando y así poder estimar las rentas que deben pagarse, de manera que paguemos solo los adelantos que corresponden. Especialmente este año, que ha sido un año tan difícil económicamente para muchísimas empresas, donde han habido pérdidas significativas por ventas, por la misma situación, por la contracción, algunos negocios debieron cerrar, etcétera. Entonces, toda esta situación hace un nuevo panorama que obliga a una reevaluación de la situación de la empresa y un nuevo enfoque de los impuestos a pagar. Luego, otra opción que nosotros podemos tener en cuenta es analizar precisamente todos estos gastos que se han registrado sin factura. Precisamente en las indicaciones de la Administración Tributaria, solamente vamos a reportar en la D151 todos esos gastos que no vienen con factura o bien no fueron reportados a través de reportes a la Caja del Seguro Social, como son los salarios, aquellas que no hayan tenido sus retenciones de ley. Entonces aquí hay que ver qué es lo que nosotros a nivel de factura electrónica le dimos aceptación en todo el año versus las otras cosas que se registraron y si esas cosas debemos o no reportarlas en la D151. Y eso pues podría ser un elemento de revisión y de evaluación de parte de la Administración Tributaria, porque en buen principio todo debería estar por factura electrónica. Otro aspecto, bueno, precisamente era el que estaba comentando antes, y el último, que me parece de los más controversiales, que es precisamente el impacto del diferencial cambiario contra, de acuerdo a lo que está en la ley 9635, versus el nuevo criterio institucional para evaluar. Y aquí lo que se está recomendando es evaluar qué pasaría si lo hago con el criterio de la ley versus si lo hago con el criterio institucional y analizar esos posibles escenarios y en función de eso determinar qué me conviene más o no me conviene. Aquí esto es bien polémico porque esos son decisiones de decir, me peleo contra la administración si me revisan o no me peleo contra la administración si no me revisan, ¿verdad? Y asumir cuál es el riesgo de que me revisen, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que este año ha sido muy, muy difícil desde el punto de vista contable porque los procesos han sido difíciles a nivel de registro. La información que se genera a través de los sistemas de registro de la facturación electrónica y de los gastos no se pulieron desde el principio, sino que han pasado por un proceso de revisión, de que se han ido puliendo y que la información se genere como se requiere para hacer una declaración de renta adecuada y consecuentemente tener los registros contables de una manera razonable. Y eso al principio no se tenía. Todo ha sido un aprender a golpe de tambor, dependiendo de lo que primero decía la Administración Tributaria, pero que la información salía casi que a destiempo, no daba tiempo de prepararnos y mucho menos que los sistemas respondieran oportunamente a las necesidades que toda la información contable requiere hoy en día para hacer declaraciones bien hechas, para hacer registros contables adecuados y precisamente para tener información fidedigna en nuestros estados financieros. Y yo creo que esta es la parte más dura de todo este año de aprendizaje. ¿Cómo hacemos que estos sistemas nos ayuden y sean una herramienta valiosa para nosotros sin que nosotros como contadores nos desgastemos tantísimo en revisiones de sistemas, en revisiones de reportes, porque el reporte no me da la información que necesito, porque la contabilidad no lo registré como debía para que después pueda hacer esos análisis y esas revisiones adecuadamente? Y yo creo que ese es el nuevo reto que tenemos para este año también, de cómo mejoramos todas estas partes para que nuestro trabajo sea más sencillo y más satisfactorio desde todo punto de vista. Entonces, con eso sería mi presentación, Ivette. Me encantaría pues ayudarles en lo que pueda y lo que esté a mi alcance
Y esto es un pequeño resumen de las cosas más importantes que considero yo que tenemos que tomar en cuenta para este cierre fiscal. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente fue un resumen de lo que hemos estado analizando realmente conforme lo que hemos venido viendo a nivel de las diferentes criterios, podríamos decir, que ha venido saliendo en la normativa actual, que es la que estamos aplicando ahorita, la 9635, para poder determinar este cierre. Doña Adri, ¿usted ya quitó la presentación? Voy a quitarla. Ok, porque sale la pantalla oscura. Listo. Ah, listo. Ahora sí. Me salió la pantalla oscura. Hay varias preguntas puntuales que creo que usted en una dio en el blanco, donde habla de los cruces de los IVAs ahorita con la declaración de 101. Analizando la práctica, como digo yo, la vida real, ya cuando estamos con los números, con las declaraciones y ya vamos a tener que enviar. Han ocurrido situaciones ahorita con estas declaraciones que nos hacen preguntas puntuales. ¿Qué pasa si yo en las declaraciones del IVA ahorita estoy revisando y detecto que dentro de los gastos que asumí los créditos, hay varios gastos que realmente no son deducibles sobre la renta, pero los aceptamos como me entró en el facturador, ya estaban aceptados y agarré el crédito y hice la declaración? Y ahora que estamos haciendo la preparación del D101, me estoy dando cuenta de esos errores que se cometieron, porque tal vez un asistente lo hizo o el auxiliar contable, y ya cuando lo vamos a hacer, detectamos ese tipo de errores. Ese es uno que se está generando mucho ahora. Otro es que ya están presentadas todas las D104, pero vienen los clientes con una bolsita de papeles. Entonces, son dos situaciones muy básicas que están pasando o similares que están pasando ahorita con las declaraciones de 10101. Todavía muchos clientes o empresarios todavía no se han puesto el chip que todo es electrónico ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo como contador privado en estas dos situaciones? Qué preguntas más difíciles, ¿verdad? Y tan ciertas, porque eso nos pasa todos los días. Bueno, la idea también es que nosotros, bueno, la primera pregunta, todos esos gastos que metimos como no deducibles, yo pienso que también eso fue parte de los errores de los que yo hablaba al principio, porque la información no venía adecuadamente, no estábamos como percibiendo cómo venía esa información, se le estaba dando aceptación a muchos gastos que se estaban metiendo y a lo mejor esos no eran gastos deducibles, por ende no debían ir en la declaración y mucho menos ahora en la de 151. En buena teoría, yo debería hacer una rectificativa. Eso es lo que la teoría debería decir. Me doy cuenta del error, me apliqué un gasto que no es deducible, apliqué un crédito fiscal que no es adecuado y debería hacer ese ajuste. La pregunta que muchos nos hacemos y lo que siempre se ha comentado es, bueno, si hago una rectificativa, ¿me van a revisar? Y ese es el gran temor que todos tenemos. Decimos a tributación, venga, revíseme. Yo creo que a como está la cosa, es más fácil ahorita hacer rectificativas y hacer las cosas correctas si las detectamos el error, que dejar que esto siga, porque si me vienen y me hacen si hago una rectificativa y me revisan, pues si yo hice las cosas bien hechas, no habría problema. El apunto es que en este mundo de información que llegó y a cómo llegó la información, ¿qué certeza tengo al 100% de que todos los gastos son los que deberían ser y no necesariamente los que yo acabo de detectar? Porque puede ser que detectaste algunos gastos, pero los detectaste todos, los que no deberían ir. ¿Tu corrección es al 100% o es una parte? Y además de eso, ¿hay alguna otra cola que me maje? Es que esa es la gran pregunta. ¿Qué tan bien está mi estado financiero para pasar una revisión fiscal? Entonces, muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos son esas. Y en algunos casos, yo esperaría mejor no hacer nada y esperar a ver si me pasa el susto. Ahí tengo que tomar dos decisiones. Una,
me quedo callado, me espero a ver, pido a Dios, porque yo estoy segura que de aquí a 2, 3 años, tributación va a tener tantísimo trabajo que revisar, pero tantísimo, por demasiadas inconsistencias que van a haber a nivel de todo, porque mentira que hemos hecho declaraciones bien hechas al 100% en todos los casos, porque la información no estaba a tiempo, la información no estaba oportuna, no teníamos claros muchos conceptos que se fueron aclarando conforme fuimos avanzando en el proceso. Este año ha sido un año de aprendizaje muy completo, muy confuso y en alguna medida muy satisfactorio. Y yo pensaría que ahí podríamos tomar una de dos decisiones: ¿me juego el chance o hago la rectificativa? Y dependiendo del tamaño de la cola que yo tengo, ¿verdad? De cuánto me pueden revisar y cuánto tengo en una situación de desventaja, tomaría la decisión. Yo pensaría eso, valorar ese monto de cuánto estamos hablando. Y además, ¿qué otras cosas hay que me las pudieran rectificar, que me las pudieran ajustar y que tuvieran un importe importante de parte de la administración tributaria? Y si no, pues, si no es tan importante, mejor nos quedamos queditos. Yo escuchaba en una de las charlas, dame un momentito que se me está apagando la compu, en una de las charlas que decía que es mejor medir el nivel de riesgo de que yo voy a asumir al hacer eso. Tal vez, doña Edith, ¿cómo puedo yo analizar ese nivel de riesgo? Tal vez si nos colabora con esa parte. Sí, bueno, ahí hay varias formas de evaluar el nivel de riesgo. Primero, determinar de qué monto estamos hablando. Si el monto es significativo o no es significativo, porque también va a valer la pena para la administración tributaria venirnos a revisar pichuleitos, cositas que no sean muchas en cuanto al nivel de riesgo, cuánto metieron de esos gastos personales. Si los gastos personales fueron muy recurrentes en todo el año y además de eso, todos sumados son significativos, ahí yo estaría preocupada por ese nivel de riesgo. Ahora, recordemos que una de las situaciones nuevas que se van a presentar a partir de este año para poder la administración tributaria determinar eso, ese tipo de gastos no deducibles, es los códigos CABIS. A partir de diciembre nosotros tenemos los códigos CABIS y en alguna medida esos códigos van a ayudarle a la administración tributaria a detectar más fácilmente esos gastos no deducibles de cosas que estoy metiendo que no van relacionados con mi actividad. Entonces, el nivel de riesgo más fácil, o sea, ¿cuánto me va a detectar tributación? Yo diría que este año fiscal 2021 es donde ya están los códigos en ejecución, donde vamos a tener un periodo al 100%, y si lo hicimos el año pasado, por favor, metamos las barbas en remojo y ordenémonos para este año. Y para el año anterior midamos eso. Uno, el volumen de lo que nosotros creemos que son los gastos no deducibles que metimos como deducibles. Dos, el tipo de gasto que metimos, porque ese tipo de gasto, dependiendo de lo que sea, podría ser fácilmente detectable por la administración tributaria a través de cruces de información. Y lo peor de los casos sería ya una revisión. Entonces tenemos que ver el nivel de riesgo en dos niveles. Un primer nivel que lo va a hacer la administración tributaria vía cruce de información, a nivel de bases de datos y tipo de información. Y otro nivel de riesgo en caso de que nos hagan una revisión. Entonces, evaluemos si eso en el primer nivel es de fácil detección por el tipo de cuenta que usamos, podría ser un elemento determinable para la administración tributaria. Y en un segundo nivel, si ya me vienen a revisar, pues de modo, ¿verdad? Porque ya es más fácil de detectar. Entonces, esos riesgos que se evalúan podrían enfocarse en esos dos puntos. En qué tan fácil es por cruce de información y por el tipo de cuentas que yo estoy reportando. Exactamente. Yo creo que el nivel de riesgo no podemos generalizarlo para todas las presentaciones del impuesto y a nivel de la actividad de la entidad como tal, porque hablábamos ahora de los papelitos, ¿verdad? Decía, es que si no se convirtió en compra electrónica, si no la voy a reportar en la ley 151, no va a ser deducible, pero realmente ese gasto es correcto. Él lo hizo. Entonces, hay varios criterios donde dice, mida el nivel de riesgo.
¿Qué tanto ese ahorro del impuesto, digamos, por meter esos papeles, le van a generar una contingencia futura, que más bien ese ahorro se le va a convertir en una bola de nieve después? Entonces, ahí es donde uno como contador, que ya nos volvimos realmente asesores, es donde nos sentamos con cada cliente. ¿Qué es lo que yo he analizado ahora en la oficina? Hay que sentarnos con cada cliente y explicarles Exactamente. qué fallamos en este 2020 en la contabilidad para no cometer esos errores ahora en el 2021. Porque considero que así como estamos nosotros ahorita, está la administración tributaria igual. Así. Porque visualícese que yo vi un colegio y estábamos viendo por lo de los códigos, que nos tiraba códigos muy extraños, y era porque estaba inscrita como ventas de productos. O sea, ¿cómo cambió de una actividad a un colegio privado a venta de productos? No sabemos. Si fue un dedazo de alguien, si fue un error, pero ahí salió a la luz. Entonces, muchas cosas van a salir a la luz, digámoslo así, de errores o omisiones que se han venido haciendo por años, y lo que estamos haciendo realmente es como una limpieza, que es lo que va a generar este 2020. Ahí es bien complicado porque, por ejemplo, el caso que vos ponés de los papelitos que llegaron en esa bolsita al final del año y no se les dio aceptación, probablemente porque ni cuenta se dieron que eso había llegado, o porque eran tal vez facturas del régimen simplificado y no se metieron a tiempo tampoco. Definitivamente, ¿qué nos está diciendo la administración tributaria? Que tenemos que, si los queremos meter, tenemos que reportarlos en la D151. Y para mí esa es decirle a tributación directa: vea lo que hice, vea la torta que me jalé. Y eso prácticamente la D151 va a ser un elemento de revisión, pienso yo. Y entonces poner ese tipo de gastos ahí sería empezar a refutar contra la administración tributaria, porque según ellos ya hay una metodología para que el gasto sea deducible. ¿Y cuál es la metodología? Que la factura debió ser electrónica. Ahí la única apelación que uno podría decir es: bueno, me llegó hasta ahora, yo no le di aceptación, pero esa factura me llegó después de que la administración tributaria dijo que no era obligatorio hacer aceptación. Pero si esa factura era antes de que la administración tributaria nos tenía con la obligación de hacer la aceptación, perfectamente puede ser un gasto que no lo pueden eliminar porque no le di aceptación, no lo incluí y no cumple con el requisito. Entonces vean que el nivel de riesgo por todas las inconsistencias que nosotros tenemos juegan más en nuestra contra como contribuyentes que en contra de la administración tributaria. Ahí lo que cabría pensar es qué tan bien, qué tan hábil están los sistemas de la administración, están los auditores o la gente de inteligencia tributaria para detectar todo eso. Y con el nivel que hay a nivel de todo un país, ¿verdad? Eso podría complicarlos, porque como dicen en Río Revuelto, ganancia y pescadores. Yo siento que el nivel de errores es muy generalizado, bastante generalizado, especialmente a nivel de las pymes. Una pregunta muy recurrente ha sido lo de la pérdida que van a dar muchas sociedades por lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces nos preguntan que si esa pérdida se va a poder diferir durante 1 año, 2 años, 3 años, si son todas las pérdidas de las sociedades que se van a poder aplicar. Y si lo que tienen por fuerza que dividir entre 3, o si me la puedo aplicar toda, digámoslo así, en el año 1. Bueno, en ese sentido, las pérdidas, en el momento que usted las registra, tiene 3 años para aplicarlo. No hay ningún criterio para aplicar todo el año 1, el año 2, el año 3. Lo ideal es que usted lleve un control de esa pérdida por año para que la vaya aplicando lo más pronto posible. Si el año 1 hubo pérdida, pero el año 2 hay ganancia, aplique lo que pueda. Pero no deje pérdidas ahí registradas sin acumular. Ahora, si el año 1, el 2, el 3 tiene pérdida, bueno, primero va a tener que cerrar el negocio, porque no hay negocio que salga adelante con 3 años de pérdida, a menos que la pérdida sea ficticia. Y eso es muy problemático y es lo que la gente no entiende. La administración tributaria, uno de los elementos de riesgo para hacer revisión es las empresas que generan pérdida consecutivamente. Este año es un año entendible de pérdida, pero por ejemplo, hay gente que venía 2, 3 años atrás reportando pérdidas y lo hacen de manera recurrente y creen que no va a pasar nada. Y uno de los elementos o los criterios de la administración tributaria
es revisar empresas que tienen pérdida y pérdida y pérdida, y la pregunta es, entonces, ¿cómo sobreviven? ¿De dónde sale el dinero? Tiene una sociedad si lo que genera es pérdida. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y es muy válido ir a revisar si es que hay una subfacturación, si no se están reportando los ingresos, porque también muchas veces pasa que no hay un adecuado control. Registran todo lo que compran, más las ventas no. Y esto era algo muy típico antes de factura electrónica. Antes de factura electrónica, uno veía de reportes de venta que si acaso reportaban 25, 50%. La factura electrónica vino a regular muchísimo eso. Pero todavía sigue una cultura de no facturar. Exactamente. Don Clever Calderón nos consulta, tengo algunas sociedades que siempre les he pagado el impuesto a las sociedades, pero en este enero 2021 las consulto para pagarlas en el banco y no se muestra ninguna deuda. ¿Se sabe el por qué está sucediendo esto o por qué será que no salen las deudas para este año 2021? Lo de los impuestos a las sociedades realmente esa es otra historia con la administración tributaria, ¿verdad? Que lo que hicieron fue que no subieron la información a tiempo en conectividad. No sé, doña Ari, si usted tiene otro criterio sobre el tema de impuestos a las sociedades, aclarando igual que no es un gasto deducible, ¿verdad? Que nada más es un impuesto. Bueno, sí, el punto es de que, eso sí, de que no es gasto deducible, pero también podría analizar si fue que él hizo el procedimiento de inscribirla como PYME. Si ella se inscribió como PYME en el MEI, ya eso y está vigente durante este periodo, eso lo exonera del impuesto a las sociedades. Entonces, muchas veces hacemos los trámites tal vez para exonerarse del alquiler, pero no tomo en cuenta que el registro de una PYME ante el MEI automáticamente en ese año le da la exención del impuesto a las sociedades. Eso es una opción. Y la otra opción es que no han salido reportes, pareciera que hay un retraso en ese impuesto, entonces habría que esperar a que salga. O no sé si porque estamos cambiando el periodo del cierre fiscal, pues la administración tributaria va a cambiar la fecha, pero esas son preguntas que no hay ni a quién hacerse. Porque cuando uno llama a la administración tributaria, la llamada telefónica es la número 60. Y después de la 60, y por ahí de la número 30 ya le cortan la llamada. O como me pasó un día de estos con llamadas al mail, me mandaban a todos los números que habían y después de 5 minutos me decían que toda la gente estaba ocupada y que nadie me podía atender y que llamara después si me importaba. Pero eso lo hacía una grabadora. Nadie atendió nunca durante 10, 12 llamadas que hice al mail. Entonces, estamos ahorita en un proceso donde las instituciones públicas están en teletrabajo, nadie contesta, nadie responde, nos dan teléfonos que dicen que no existen, que están en la página web y llama uno y el teléfono no existe. Y realmente ahorita nosotros estamos que no podemos ni consultar muchas veces a nadie a nivel de instituciones públicas. Y eso es una preocupación enorme, enorme, porque estamos prácticamente solos en este proceso. Pero sí nos van a medir y nos van a venir a pedir cuentas de todo sin que nos den la información que necesitamos. Exacto, yo siento que ya dentro de un año ya van a empezar a hacer las revisiones y van a empezar los juicios famosos con el Tribunal Fiscal y van a sacar las resoluciones para que nos tengamos como respaldo para futuras decisiones que vayamos a tomar contables y fiscales. Entonces yo creo que ahorita, como hablábamos al principio, estamos en un proceso de ver lo que pasó en el 2020, hacer la revisión correcta y los cambios que tengamos que hacer con los clientes para que el 2021 venga realmente ya limpio como debe ser. Sí, la otra podría ser, Ivette, sacar pantallazos de lo que está en el sistema del banco, de que efectivamente las deudas no están saliendo y nadie está obligado a lo imposible, y menos en materia tributaria. Entonces, sacar esos pantallazos y documentarlos. Mire, yo revisé y no habían deudas, lo siento mucho, ustedes no me pasaron la información y no tengo forma de saber porque nadie contesta un teléfono en la administración tributaria. Como antes, no sé si usted se acuerda que uno llamaba a la administración tributaria y grababa las respuestas. En vez de mandárselo por correo, lo que hacía uno era grabar lo que la administración le respondía y eso lo usaba uno de soporte. Ahora son los pantallazos, ¿verdad? Tenemos una consulta en redes sociales, doña Meya Aguidel nos dice, si una empresa debe pagar 100,000 colones de impuesto de renta y cada pago parcial es de 800,000, se debe pagar un pago parcial y tener 700,000 a favor a pagar para el impuesto
de la renta sin pagar, o sea, que los saldos a los adelantos de renta sean mayores que el impuesto de renta por pagar, que si al final va a quedar como saldo. Como lo decía en la presentación, no es obligación pagar aquellos adelantos que superen el monto del impuesto que yo tengo. En ese caso, ella no debería pagar ningún adelanto, pagar la de liquidación tal y como le sale, y el mismo sistema, cuando ya cerremos al 15 de marzo, posteriormente tiene que hacer la liga entre el impuesto que genera la declaración como tal de impuesto a pagar, el monto pagado, y tiene que limpiar por fuerza ese monto de los adelantos, precisamente porque el adelanto es superior al impuesto a pagar. Eso tiene que hacerlo el sistema, y si el sistema no lo hace, está en todo el derecho de hacer el reclamo, poner la incidencia ante la administración tributaria para que se lo corrijan, porque nadie está obligado a tener saldos a favor. Eso no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Qué pasa con los saldos a favor? Antes de entrar a una consulta que nos van a preguntar sobre arrendamientos, ¿qué pasa con esos saldos a favor que están saliendo para la de 125? Digamos, muchos clientes este año empiezan con la de 125 y lo llaman a uno diciendo, me están cobrando doble, me están cobrando la de 125 y tras de eso me meto al banco y viene el adelanto de renta. Ajá. En el caso de los que están en rentas de capital, ya sea mobiliario o inmobiliario, y esa es su única actividad, lo que viene por adelantos no tienen que pagarlo, porque precisamente en el sistema que ellos están, tienen que liquidar, dependiendo del que sea, IVA, si tienen que tener IVA, como el caso de los inmobiliarios, y en el caso de los mobiliarios, pues no. Y como ahí se de una vez, cada mes se está liquidando la renta, no tienen que hacer liquidación ni anual de la de 101, ni tienen que pagar esos adelantos. Esos son lo que llamamos pulgas del sistema. Igualmente, tiene dos formas de trabajar. Una es hacer la solicitud a través del TRAVI para que le limpien esos adelantos que son incorrectos, porque no debe pagar adelantos. Ya el sistema en el que ella está, el régimen en el que está de capital, de bienes inmobiliarios, ya de por sí tiene el pago mes a mes, y ese es el único que tiene que hacer. Esos montos son incorrectos y podría hacer la solicitud para que se los limpien. En todo caso, el sistema los tiene que limpiar. El problema sería si la persona tiene que hacer algún trámite y eso le dificulta para algún trámite. Y siendo así, entonces la recomendación es solicite que la administración tributaria hace los reportes, manda la información, presenta las declaraciones que ha hecho por ganancias por los RCI o de capital mobiliario inmobiliario, reporta los pagos y le manda una nota prácticamente con el trabajo hecho a la administración tributaria, demostrando todo lo que ha ido pagando, todo lo que se fue generando con el nuevo sistema, y que haciendo pantallazos de lo que le está saliendo en el ATU, en la parte de morosidad, o bien en el sistema financiero. Y con eso solicita que se los limpien. ¿Cuándo se los van a limpiar? No sé, porque también eso está tardando muchísimo. Pero ya usted documentó, ya usted cumplió, y ya el resto es obligación de la administración tributaria atendernos y revisar nuestra incidencia. Nos pregunta Laura Rodríguez, también manejando lo de lo que es arrendamientos. Dice, si tengo varias actividades tributarias y una de ellas es arrendamiento inmobiliario, esta última debo incluirla en la declaración de renta, que ese es un criterio que he escuchado diferentes a nivel de contadores. Sí. Bueno, ahí en teoría no debería incluirla porque ya de por sí esta fue liquidada. O sea, eso es sí hay los dos criterios de que la incluya como un ingreso no gravable, precisamente porque ya fue reportado, pero podría perfectamente ya estar liquidado, ya estar reportado, tiene todas sus declaraciones presentadas y puede presentar su declaración sin todo eso, sin todas estas partes de los ingresos que tienen que ver con estos alquileres. Para mí es más limpio no presentarlo, porque también yo digo que entre menos información le demos a la administración tributaria, mejor. Démosle lo que necesitan y no debemos dar, o sea, yo soy del criterio de no dar más de la cuenta. Y si ya por las cédulas.
Las Perdón. células, digamos, las células está ahorita, que es renta de capital, Ajá. y la de 101 es para renta de utilidades. Exacto, son dos conceptos Ese es completamente el diferentes. criterio mío. Yo digo que Ajá. cada quien en su área, ¿verdad? Y me Completamente respaldo. de acuerdo, completamente de acuerdo, porque son cosas diferentes y además ya yo cumplí, o sea, ya ella cumplió con la parte de rentas de capital con esa declaración. Son actividades diferentes que de por sí ya la ley las separó en la nueva ley. Ya las separó, hizo declaraciones independientes y todo el asunto, entonces no tiene por qué traerse esa información a la renta de las utilidades en la declaración 101, no hace falta. Y más bien es dar más información a la administración tributaria que no hace falta revisar, no hace falta documentar o no hace falta informar, porque usted no está incumpliendo el deber de informar porque ya lo hizo por el otro lado. Valverde, nos toca el tema de los adelantos de renta que no pagó. Cuando presento la de 101, se supone que se van a compensar los saldos parciales que no pagué. El criterio que decíamos nosotros que tributación limpiaba, que creo que no se está dando ahorita. ¿Qué pasa con los intereses que se han venido generando con todos esos adelantos de renta que no se han pagado? Porque realmente este año casi nadie ha pagado adelantos de renta. ¿Qué pasa con esos intereses con relación a la administración cuando los limpie o los sigue cobrando? No, cuando digamos los limpia, porque no correspondían, todo eso ellos lo limpian. Limpian el adelanto y limpian cualquier interés que se haya generado. El problema está cuando yo debía haber pagado adelantos y hago mi declaración de renta sin incluir los adelantos que debí pagar. ¿Qué quiero decir? Tenía que pagar 1 millón de impuestos. Tenía adelantos de 250,000 colones, o sea, tenía que haber pagado los adelantos y esos adelantos no los pagué, no los reporto en la D101 y pongo la declaración que debo 1 millón y pago el millón. Ahí es donde tenemos problemas con la administración, porque la administración lo que hace es agarrar ese millón que yo pagué en la D101, tomar ese dinero, ir a cancelar el primer parcial más los intereses hasta la fecha de la declaración, luego agarra el resto del dinero, cancela el segundo y así sucesivamente todos, de manera que al pagar parciales más intereses va a dejar un saldo descubierto. Y esos son los saldos que están saliendo en los reportes de morosidad como saldos pendientes que la gente dice, pero yo pagué. Sí, usted pagó, pero no pagó los adelantos que sí tenía que pagar. Y cuando eso sucede, el sistema agarra y paga primero los adelantos con intereses. Entonces, cuando hay situaciones así, la recomendación es vaya y pague los adelantos primero. Si usted calcula que es 1 millón de colones lo que tiene que pagar de impuesto y tiene 3, 4 adelantos de 250,000 colones, vaya y pague los adelantos primero con todo y intereses y los incluye en su declaración ya con el adelanto pagado. Mete los adelantos ya pagos, millón de impuesto, millón de adelantos, a pagar 0 y se quitó el problema. Exactamente. Otro tema relacionado con los saldos a favor, pero nos vamos para el enfoque del IVA. Nos dice Crisante Oaca, dice, si tengo saldo a favor del IVA, ¿se puede utilizar para cancelar el impuesto de renta ahora del 2020? Los saldos del IVA se pueden usar en otros impuestos, en el IVA efectivamente se pueden usar, pero después de 3 meses, porque eso está ya tipificado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Hay que esperar 3 meses porque existe la teoría de que los saldos hay que esperar los 3 meses para ver si ellos efectivamente se van a compensar de un mes a otro y la misma ley estipula 3 meses de plazo. Entonces, los saldos del IVA, por ejemplo, del mes de diciembre, yo podría usarlos hasta enero, febrero, marzo, después de pasar los 3 meses posterior a que yo tenga el saldo a favor. De ahí la importancia de que los saldos a favor se lleven controlados por fecha, para yo saber cuándo los puedo aplicar en el caso de que los quiera usar en el impuesto de la renta. No así para usarlos en el IVA. Cuando yo los voy a usar en el IVA, los puedo usar inmediatamente. Apenas los ocupe, los puedo usar. Ahí no hay ninguna limitación de tiempo. El de renta, al IVA.
Sí, dentro del mismo IVA. Eran de saldos a favor de IVA. Ajá, del saldo a favor del IVA, al mes siguiente lo puedo aplicar de una vez. Exacto, inmediatamente. Pero Los para que usar de IVA a renta, tengo Ah, que esperarme 3 meses. ok, y si me queda ahora en este 2020 un saldo a favor, pero del impuesto de renta a las utilidades, lo puedo aplicar en el IVA que viene ¿qué sería? De abril, digamos. Hasta que ya se haya presentado la declaración, sí se puede usar al mes siguiente. Digamos, la presentamos el 15 y me generó un saldo a favor de 100,000, un ejemplo. Esos 100,000 los puedo aplicar en el IVA de abril. En abril lo podría utilizar. Ahí no hay limitación, porque ya quedó en la declaración y ya quedó en la declaración aplicada. Ya quedó declarado, digámoslo así. Nos dice don Mario Gamboa que muy cierto el comentario de la eficiencia tributaria. No existe, no hay colaboración de pronta y veraz de las consultas que realizamos. Sí, yo tengo un montón ahí de hechas y no me han contestado nada. Pienso que la administración tributaria debe ser más eficaz y colaborar más con el obligado tributario. Pienso que el teletrabajo a nivel de la administración no ha sido muy efectivo. Yo creo que fue una justificación lo de Travi. Al entrar Travi, más bien nos está trabando a nosotros el trabajo de una u otra manera, porque yo siento que como que nos tienen abandonados. Cierto, cierto. Uno hace consultas y yo pongo correos todos los meses. Eso está en trámite, eso está en trámite. Yo creo que el trámite significa otra cosa. El correo me lo copian todos los meses y me lo vuelvan a decir como diciendo, no sea necia. Aprovechando esto que estamos hablando de la eficiencia tributaria, nos dice don Gravin Barquero, ¿qué sabemos de los errores que está generando la D101? ¿Ya están depurados? La experiencia que hemos tenido los contadores a la hora de subir las declaraciones. Bueno, esa parte no sé cómo ha avanzado la administración tributaria. Lo que sí sé es que los problemas tienen que ser bien graves y bastante voluminosos en cantidad de incidencias, puesto que abrieron un correo para recibir incidencias y empezarlas a tramitar. Entonces eso da indicios de los problemas que realmente están teniendo ellos a nivel de sistemas, ¿verdad? Y eso es otro problema, porque igual usted tiene que resolver, tiene que pagar y tiene una declaración que le genera un error o un horror a nivel de impuesto que tampoco va a ir a pagar si es en contra. Si el sistema le está diciendo que tiene que pagar más impuesto, yo creo que tampoco uno está obligado a pagar esas cosas a costa de que como es un error, pero va en contra mía, tengo que pagarlo. Y eso es un problema tremendo, ¿verdad? Yo creo que ahí igual documentarlo y trabajar a través de ese correo que abrieron para las incidencias de los problemas que hay en los impuestos y pedirle a Dios que ese teletrabajo responda, ¿verdad? Exacto. Bueno, nos siguen preguntando sobre los adelantos, el cálculo, ya sabemos que es un promedio, que la administración tributaria es la que lo calcula y la que lo refleja en la parte de conectividad. Nos pregunta sobre lo del criterio diferencial cambiario. Los invito a que vean los programas que han dado los diferentes colegios profesionales. Ahí ellos dan su criterio. También ahora se expuso, hay como 2 presentaciones donde habla lo del diferencial cambiario. Se va a dar una charla en el Colegio de Contadores Privados donde vamos a dar como ejemplos de criterios o cómo podríamos hacer nosotros los contadores para tomar decisiones. Yo creo que todos estos cambios que vienen ahorita, como el criterio interpretativo, el diferencial cambiario, son decisiones que tenemos que tomar nosotros los contadores, cómo lo vamos a reflejar en nuestros estados financieros y en las declaraciones de impuesto y respaldar, como hablábamos ahora, ya sea con pantallazos, con documentos, con qué decisión y cómo lo presentamos para nosotros en algún momento de debatir, ¿verdad?, con la administración tributaria. Yo en lo personal, Ivette, pienso que esto no es un problema que nosotros como contadores debemos pelearlo solos. Yo pienso que es obligación de los colegios profesionales, hablemos del Colegio de Contadores Privados, hablemos del Colegio de Contadores Públicos, incluso el Colegio de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, todos al unísono tienen que responder y responderle a la administración tributaria que esto no se vale. No pueden cambiar el criterio de manera antojadiza a conveniencia. Y eso nos da un estado de inseguridad jurídica porque vienen a decirlo en enero cuando ya hicimos todo el cierre fiscal. Y como y también el otro punto es que para poder responder a lo que ellos están diciendo, demanda de un grado de trabajo dependiendo del tipo de transacciones en dólares que las empresas
tienen que a estas horas, con un cierre fiscal que está encima, no da tiempo. Yo creo que esto no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de los colegios. Y los colegios, con el criterio técnico, con el criterio de la jurisprudencia, tienen y deben defendernos y tener una posición crítica ante la administración tributaria. Yo no creo que nosotros debamos seguir haciendo a que nos den y que lo que ellos digan es santa palabra, porque primero, nadie es dueño de la verdad. Y en segundo lugar, no se vale hacer este tipo de cosas. Me parece de lo más injusto y de lo más nefasto en un Estado de Derecho para que se hagan este tipo de cambios de criterio intencionalmente porque ahora les sirve más y eso no puede ser. Entonces, el problema es, recordemos que la experiencia contable es de opinión y todos podemos opinar aquí, hasta don Mario que nos está opinando sobre este tema que dice que es muy cierto. Yo considero que nosotros no debemos darle bola a lo que no está correcto. Y el problema ha sido ese. Todos los programas que yo he visto a nivel colegio, le hemos dado bola a lo que ha hecho la administración tributaria. Como dice, cuénteme por qué usted hizo eso. O sea, como dice usted, tenemos que unirnos. Realmente, un abogado no nos puede imponer a nosotros los contadores cómo podemos hacer un registro contable ni cómo llamar la cuenta. Realmente es criterio de abogados, criterio de contadores y defendernos contra la administración tributaria. Ya la contabilidad está hecha, ya registramos los diferencial cambiario como nosotros consideramos el criterio del momento y ya está hecha la contabilidad. Entonces, es como las D101 que no servían en enero. ¿Por qué yo, si yo ya tengo mi declaración lista y tengo todo montadito bonito, no puedo enviar mi declaración en enero? Porque la administración tributaria no tenía lista. O sea, no puedo pagar el impuesto a las sociedades porque tampoco se puede pagar porque la administración tributaria no subió la información. Entonces, contadores nos hemos defendido realmente contra nuestros mismos clientes que creen que somos nosotros los que estamos cometiendo los errores porque les sale el impuesto de renta negativo en la D101, que delante de un cliente a nosotros nos daba negativo el impuesto. Y decían, es que está metiendo algo mal, nos decían nosotros, ¿verdad? Y no éramos nosotros, es que la declaración estaba mal. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que levantar la voz en un momento, ¿verdad? Y unirnos para realmente, no solamente este criterio diferencial cambiario, sino muchos asuntos que han venido sucediendo en este periodo 2020 con la administración tributaria. Y yo creo que es un tema así como para hacer una mesa redonda y hablar no solamente contadores, sino abogados también unidos, públicos, privados y hasta con los mismos funcionarios de la administración tributaria para realmente llegar a una conclusión. Que creo que el Colegio de Contadores Privados estaba listando una carta para presentar al Ministerio de Hacienda. Esperemos en Dios que esta semana lo presenten. Pero sí, yo creo que debe haber más presión y como todos los colegios y hacer ese esfuerzo, porque no se vale. O sea, eso no, a mí no me parece justo, no me parece legal y no me parece, como dicen los abogados, hay que estudiar el criterio de ellos y como es criterio hay que aceptarlo. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Entonces yo esa es la otra cosa que digo, o sea, nosotros sabemos cómo, o sea, no es justo cambiar y cambiar a conveniencia y primero ir en contra de la ley, porque ya la ley está y la ley dice cómo se hace. Entonces ahí no se trata y ya lo vimos y el problema fue que no lo hemos aguantado, porque también lo vimos en el reglamento, en los reglamentos, una cosa decía la ley y otra cosa decía el reglamento. Y al final, como nos era más conveniente lo que decía el reglamento, lo aceptamos. Pero yo creo que tampoco podemos seguir en eso, o sea, si estamos en un país de derecho, tenemos que asegurarnos de lo que está en la literalidad de la ley, es lo que se aplique, porque así todos podemos jugar con las mismas reglas y no con un criterio antojadizo de alguien. Exacto. Y analizando las consultas que he visto, no solo en esta presentación de hoy, sino también en los que han dado los colegios profesionales, realmente las dudas que tenemos ahorita, lo de la D125, si la presentamos la D101, las diferencias cambiarias, los documentos de papel, si la administración hubiera dicho, no, si usted no tiene los de papel, no es deducible y listo. Pero ¿qué dice? Puede presentarlo en la D151. Entonces, abre un portillo. Abre portillos que hasta está fuera del mismo reglamento y la ley,
y los dan en charlas de ellos mismos. Entonces, ¿qué hace? Entrar un error al contador en el momento de la ejecución. Y las preguntas que realmente se están desarrollando en todos los chats y en las diferentes charlas es por interpretación, porque por eso es que se supone que la administración tributaria va a estar sacando interpretaciones institucionales, porque ni ellos tampoco lo entienden, digámoslo así. Así es como lo veo yo. Como no entendían lo del diferencial cambiario, vamos a sacar un criterio institucional para que hablemos el mismo idioma, decía la señora de la administración tributaria. Es que tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, cuando yo sacamos este criterio institucional es para que usted y yo hablemos igual, contador y la administración tributaria. Pero o están poniendo palabras en nosotros para que hablemos igual que ellos, ¿verdad? Entonces, esto es un gran tema, Edith, que creo que queda para más, ¿verdad? Yo creo que la administración tributaria sí debería tener criterios institucionales en demasiadas cosas, porque usted va a una administración tributaria y las cosas las interpretan de una manera, en otra administración tributaria lo interpretan de otra, y esto es como un juego de nunca acabar, porque dependiendo de cuál es la administración, la interpretación es de una u otra forma. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tienen que tener interpretaciones institucionales para que sean las mismas reglas para todos. Lo que no se vale es tergiversar a través de una interpretación lo que la ley dice, porque me conviene que no diga eso, sino que diga lo contrario. Y eso es lo que no se vale. La administración tributaria debe ser la primera que utilice y que se base en la literalidad de la ley y responda a eso y no inventar cosas que no están ahí. Y esa es la parte que no me parece, y esa es la parte que nosotros debemos levantar la voz, porque no podemos acomodarnos a lo que ellos dicen de manera antojadiza, nada más porque son la administración tributaria y porque es un criterio institucional. Yo creo que eso no puede ser. Para conclusión, voy a leer un comentario que parece chiste, pero tiene mucha seriedad en el fondo. Dice Gloriana Barrantes González, si los contadores hacemos huelga la segunda semana del mes, a Hacienda se le paralizan los ingresos. Tenemos que pedir más consideración y respeto. Y es cierto, ¿qué pasaría si los contadores realmente, como dice Gloria, nos ponemos en huelga? No entra, le entraría un porcentaje muy poco, porque somos los contadores los que somos los tesoreros, decía don Eduardo Torres, que somos los encargados de recoger todo eso y decir la Hacienda, tome, ¿verdad? Y devolviéndonos al tema que hoy estamos tratando, o sea, todas estas consultas puntuales que todos los contadores tenemos y que hay respuestas diferentes, es por la mala interpretación o ejecución, diríamoslo así, de la misma ley 9635, que ahora hasta la misma administración tributaria se está dando cuenta porque lo estamos llenando y bloqueando de consultas y preguntas sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué recomendamos a todos los contadores privados que están ahorita trabajando en las declaraciones para el cierre fiscal, si todavía hay tantos vacíos y discusiones sobre la mesa? Yo creo que lo que mejor podemos hacer es documentar lo que estamos haciendo y bajo qué criterio lo estamos haciendo. Porque, como bien lo decía al principio, nadie está obligado ni a lo imposible y usted hace su mejor interpretación de la ley porque no hay nadie que le dé otra. Y eso es lo más importante que nosotros podemos hacer ahora. ¿Por qué tomé este criterio? Documentar en base a qué artículo de la ley, a qué interpretación de la ley yo hice esta o aquel registro, y eso sería nuestra defensa, porque realmente a nivel de la ley no hay nada en ese sentido. Y tengamos claros que tampoco la administración tributaria tiene la última palabra, está el contencioso, el tribunal fiscal como primera instancia para apelar, está el contencioso para seguir apelando, y yo creo que esa es la parte que nosotros debemos hacer frente, dejar de tener miedo, dejemos de tener miedo, y si hay que echarse el pleito, pero cuando uno cree que tiene razón, hay que hacerlo, y tenemos una instancia que no requiere de abogado, que es el tribunal fiscal, y aprovechemos esa instancia, y los otros como gremio, como contadores, sí partir de estos análisis, de esta información y evaluar una posición para que nosotros sí definamos un criterio para que entre nosotros mismos seamos uno. Porque si todos los contadores tenemos un criterio y ese criterio lo vamos a utilizar,
Es nuestra defensa para decirle, no, mire, usted no me dijo cuál era su criterio, nosotros usamos este. Yo creo que eso es importante, que alguien dé la pauta, porque ahorita nadie da la pauta de nada. Nadie dice nada, nadie levanta el estandarte por dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay qué criterio tener. Y yo creo que nosotros a nivel de colegio, tanto el de públicos como el de privados, tenemos lo suficiente expertise para que sí se definan criterios y que nos ayuden a todos a poder tener una luz y no sea Juanito allá solo en San Carlos el que defina cómo, ni de la otra persona allá en el quinto del mundo haciendo su declaración solito y viendo a ver cuál es su mejor idea de cómo hacerlo, porque no hay nadie que le diga nada. Y yo creo que hay que trabajar en esos criterios de nosotros como es unificar colegiados. criterios como profesión, unificar Ajá. criterios como profesión y obviamente una comunicación continua con la administración tributaria, porque solo así podemos llegar a la conclusión, porque nos dice ahora Milena Barca, que está ahorita en Zoom, nos dice, lo mismo pasó con el régimen agropecuario para los cafetaleros. Avisaron en agosto que el cierre iba a ser en septiembre. Pero ¿por qué hacen estas cosas? Porque ya nos hemos venido dejando meses atrás, años atrás. Entonces, aquí está el formulario, una semana antes para presentar. ¿Por qué? No. Porque los contadores somos responsables, cumplimos con nuestros clientes y aunque no durmamos en una semana, ¿qué vamos a hacer? Presentar las declaraciones y al fisco le entra el dinero. Entonces, ojalá que algún día, aunque no sea huelga, porque sería interesante hacerlo huelga, aunque no sea una huelga, pero que sí nos unamos realmente porque están saliendo asociaciones de contadores para todo ahorita. Ok, pero no es hacer asociaciones, es realmente unir a la profesión en las buenas y en las malas. Y ahorita es defendernos a nivel de criterios institucionales para que salga nuestro trabajo a tiempo. Muchísimas gracias, realmente ha sido un programa provechoso. Yo sé que nos están escuchando en este momento. Saludos a los de Heredia, saludos a Guanacaste, que ahí vi a Cristian conectado, saludos al Caribe igual. Palabras de despedida, doña Derit, muchísimas gracias realmente por su experiencia, representación femenina, que a veces nos cuesta mucho encontrar mujeres que vengan a apoyarnos al programa, pero muchísimas gracias. Y ahora el Caribe, igual invito a todos los guanacastecos que hoy están con nosotros, que también viene uno la próxima semana, que va a hablar sobre las declaraciones de renta, pero para personas físicas, solamente personas físicas, porque a veces nos enfocamos mucho en las jurídicas. Entonces, muchísimas gracias y les cedo la palabra para que se despida de todos los que nos han seguido en redes sociales. No, pues muchísimas gracias primero a vos, Ivette, por esta oportunidad. Muchas gracias a los que nos escuchan y a los que nos van a ver. Y la verdad es, defendámonos, no nos quedemos pasivos. Esto es una profesión muy bonita, aprender, hay que estar aprendiendo, actualizándose. No pierdan la oportunidad y apóyenos en esta subversión que tenemos de que defendamos un criterio, porque no debemos estar trabajando solos. Tenemos que tener un criterio como gremio para poder tener una luz hacia dónde debemos ir y apoyémonos en ese sentido, solicitemos más apoyo parte del colegio en ese sentido también y también mayor representación ante la administración tributaria. Los invito a seguir en estos programas aprendiendo y muchísimas gracias en serio a todos y que Dios los bendiga con este cierre fiscal, Dios los ilumine a todos y que el cansancio no sea tantísimo para poder hacer esos cierres bien hechos. Y que la administración, por favor, yo creo que ahí sí yo agarro el consejo de Gloria y me voy de huelga, porque no es justo, o sea, que nos den sorpresa una semana antes o un mes antes o en mismo febrero, que nos saquen sorpresas para el 15 de marzo. O sea, no es justo. Yo sé que somos muy responsables, que amamos nuestra profesión y que no vamos a dejar, como dicen, guindado a los clientes de nosotros, porque realmente nuestra profesión se caracteriza por eso, por lo responsable, pero no es justo realmente. Y todo lo que estamos sufriendo en estos meses, solo nuestra profesión lo sabe. Lo sufrimos por los sesgos que hay de criterios e interpretaciones de la ley, pero todos sabemos que disfrutamos lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están en redes sociales, en Facebook, los que nos van a ver de manera diferida, los que están ahorita en el canal de Zoom, muchísimas gracias por el apoyo.
Les recuerdo que vamos a tener expositores de diferentes provincias del país, de diferentes regionales, para aprovechar la virtualidad. Aprovechemos la virtualidad para que acerquemos a la profesión. Y me gustó la frase que dijo la compañera ahora, no trabajemos solos, o sea, no debemos trabajar solos. Y es cierto. O sea, el contador tiene esa parte a veces que no somos muy sociales y que nos metemos a trabajar, pero no trabajemos solos, trabajemos como profesión, en conjunto, colegio y nosotros como colegiados. Muchísimas gracias, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana. Les recuerdo que la encuesta ya va a cerrar para ya definir el horario del programa que ahora me preguntaban al principio en redes sociales. Ya si Dios quiere, la próxima semana ya les digo el horario, cómo va a quedar basado en lo que ustedes nos han solicitado. Muchas gracias y recuerden siempre compartir su conocimiento y esa experiencia y esa amistad que nos une como profesión y también aprendamos juntos y unimos la palabra, la frase de hoy, no trabajemos solos, trabajemos como una profesión unida. Muchísimas gracias, saludos a Limón, saludos al Caribe, a todos los estudiantes de contaduría de esta región. Los felicito porque realmente, como decía la compañera ahora, estar en provincias o en regionales es otro mundo. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en el programa Experiencia Contable.